Hola, en este video voy a explicar cuál es la consigna del trabajo práctico número 1. La idea general es que implementemos una escena como la que se ve en la imagen, que va a consistir en un terreno con una isla en el medio, el castillo con las murallas y las torres, y el objeto de la catapulta que está, digamos, fuera del círculo este. Y la idea es que principalmente el castillo sea un objeto paramétrico, que quiere decir que en realidad el modelo no está predefinido, o sea, no es siempre igual, sino que depende de parámetros que podemos establecer en un menú de la aplicación. Esos parámetros van a ser, por ejemplo, la altura del castillo, la cantidad de pisos, perdón, la cantidad de lados que va a tener la muralla. Acá se puede ver en la vista superior de lo que estoy hablando. En este caso, bueno, tendría 6 lados, pero el valor podría oscilar entre 4 lados o 8 lados. Y tendrán que construir la superficie de barrido adecuadas a esos valores. Por ejemplo, si estamos hablando de la muralla, podemos imaginar la muralla construida como una superficie de barrido, donde el perfil es esta curva que se ve aquí en la imagen. En realidad hablo de curvas, es un tema que todavía no vimos, pero imagínense básicamente un polígono definido a partir de curvas paramétricas que barre este hexágono, ¿sí? Que le falta un lado. Básicamente, de esta manera pueden construir en forma paramétrica una muralla de cualquier cantidad de lados, porque el recorrido de la superficie va a ser un hexágono, un pentágono, o sea, un polígono de la cantidad de lados que uno necesite, y variando el parámetro del menú van a generar un nuevo recorrido. O sea que va a ser una superficie de barrido cuyo recorrido es variable. Esa es la idea general de todas las superficies paramétricas, es que alguno de los elementos, ya sea la forma o el recorrido de la superficie de barrido de revolución, varía en función de los parámetros. Y esa variación puede tener que ver con mover algunos puntos de ese polígono o agregar o quitar puntos. En el caso del castillo, por ejemplo, podemos ver vemos que lo podríamos componer de la siguiente manera. Por un lado, el cuerpo principal es una caja de una altura que será proporcional a la cantidad de pisos que tenga el parámetro pisos, ¿sí? Acá en este caso 3 pisos, uno podrá decir cada piso tiene una altura X y multiplica eso por la cantidad de pisos. Luego estos divisores de cada uno de los pisos van a ser también cajas. Cada una de estas torres van a ser algo parecido a un cilindro, pero con un perfil que no es una línea, sino que tiene una curva que lo hace más ancho en la parte superior. Ese parámetro, digamos, la altura total del castillo o la cantidad de pisos del castillo, va a afectar algunos puntos de esta curva, es decir, esta parte más elevada o más ancha de la torre se va a mover hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la altura. Lo que quiero decir con esto es que no se va a poder implementar un escalado de las torres simplemente en proporción a la altura del piso, porque eso va a deformar este corte, digamos, sino que lo que van a hacer es desplazar toda esta parte superior hacia arriba o hacia abajo. En esta imagen se puede ver más claramente lo que digo. Básicamente esto que se ve acá es el perfil de la superficie de revolución que genera esta torre. Este lado obviamente no existiría en la superficie de revolución, está de más. Y cuando la altura del castillo aumente, lo que va a haber que hacer es utilizar los puntos de control que van a generar esta curva, que son algunos vértices que están ubicados a lo largo de esta curva, y desplazarlos hacia arriba, es decir, uno va a modificar algunos puntos de esta curva en función del parámetro de altura total y va a obtener una curva diferente, es decir, cada una de estas torres no se puede obtener por un escalado vertical de esta forma básica, porque si no esta altura se agrandaría al escalar. Simplemente lo que estamos haciendo acá es desplazar una parte de los puntos de esta curva hacia arriba.
Lo mismo va a valer para las torres de la muralla y las murallas. Como va a haber un parámetro que es la altura total de la muralla, la idea es que cuando uno aumente la altura de la muralla al doble, estos balcones, la diferencia que hay entre la altura de estas barandas y el piso de la parte superior de la muralla, no debería amplificarse o aumentar por más que la altura de la muralla aumente. Lo mismo para la parte superior de las torres, es decir, estos balcones que hay acá, esta distancia que existe entre el piso y el borde del balcón no debería modificarse más allá de que la altura total de la muralla aumente o disminuya. Por eso es que hay que modificar las curvas que generan, que actúan como forma en la superficie de revolución y no simplemente escalar la malla de triángulos. En cuanto a las cámaras, van a tener que implementar por lo pronto lo que se llama una cámara orbital, que funciona parecido a esto. Cuando yo desplazo el mouse horizontalmente, giro alrededor, es como si estuviera rotando sobre una esfera, y cuando muevo verticalmente, roto alrededor de esa esfera en sentido vertical. Esto es una cámara orbital. Toda cámara orbital tiene un punto al que se está mirando, que se denomina el target, y yo puedo con la rueda del mouse, por ejemplo, acercarme o alejarme a ese punto, y con el desplazamiento horizontal y vertical en realidad me estoy moviendo en coordenadas esféricas, alfa y beta, ¿sí? Latitud y longitud, y puedo acercarme o alejarme del punto. Si uno quisiera implementar una cámara orbital centrada en la catapulta, en este caso, en esta demo, yo puedo con el botón derecho del mouse hacer lo que se llama un paneo, puedo desplazarme. No sería necesario que implementen eso, simplemente una vista orbital de la catapulta estaría centrada en la catapulta y uno podría girar alrededor. En realidad, si no recuerdo mal, el enunciado no pide eso, lo que pide es una cámara de seguimiento de la catapulta. La cámara de seguimiento sería una cámara de atrás de la catapulta, que cuando la catapulta se mueve hacia adelante o hacia atrás, la cámara acompaña ese movimiento. En cuanto a la catapulta, la idea es que implementen una estructura jerárquica. Acá tienen que tener en cuenta lo que vimos en las presentaciones de la segunda semana con respecto a los modelos jerárquicos, ¿sí? Porque tenemos por lo pronto el chasis, lo que sería el chasis de la catapulta, equivalente al chasis de la pala mecánica que vimos en el ejemplo, donde cuando se desplaza la base de este chasis, todos los elementos que dependen de ella, del chasis, van a desplazarse solidariamente, y a su vez toda esta barra va a girar sobre este eje. Este contrapeso debería siempre permanecer en forma vertical, ¿sí? Por más que digamos, gire solidariamente con esta barra. Este eje que está acá, que tiene esta palanca, debería girar cuando esto que simula ser una soga se va extendiendo a medida que la catapulta se dispara. Ahora vamos a ver cómo deberían simular esta cuerda, digamos, cómo se debería digamos, poder animar, pero básicamente a medida que se desenrolla esta soga, este eje debería girar y deberíamos ver esta palanca dar vuelta sobre el eje. Por último, está el tema de esta bola, esta munición, que la idea es que simule estar apoyada sobre la barra, sobre el extremo de esta barra, hasta que la barra se detenga y luego salga disparada. Ahora voy a mostrar una animación y voy a explicar cómo deberían implementar la animación de esta esfera en particular. Bueno, acá en esta animación, que no está muy bien hecha, está un poco rudimentaria porque la esfera se está como soltando del extremo de la barra. Acá pueden ver más o menos la idea. En una primera etapa, la esfera acompaña o está apoyada sobre el extremo de la barra, y luego cuando la barra se detiene,
la esfera continúa su movimiento siguiendo las leyes de un tiro oblicuo. En cuanto a la soga, lo que pueden hacer para implementar esto es, imaginemos que esta soga en realidad es un cilindro muy delgado, y lo que está pasando es que está aumentando su escala vertical, su longitud, y está cambiando su ángulo. Lo interesante es que si ustedes utilizan la función de GLMatrix lookat, la función lookat, ustedes le dan dos puntos en el espacio y les calcula una matriz de rotación para hacer que un objeto apunte en cierta dirección desde el punto A al punto B. Y acá justamente tenemos eso, el punto A sería este punto que está sobre el rodillo donde se enrolla la soga, y el punto B sería este punto que está sobre la barra. Esos puntos se pueden calcular fácilmente cuadro por cuadro a partir de los sistemas de coordenadas de cada uno de los elementos que componen la jerarquía, y conociendo el punto B y el punto A, uno puede llamarle a la función lookat y decirle que les dé una matriz de rotación para aplicarle a este objeto, que es un cilindro estirado, para que su orientación coincida con la de esta soga. Por último, la escala Z de este cilindro va a coincidir con la distancia que existe entre el punto A y el punto B. O sea que esto es fácilmente calculable. Si después hay dudas sobre el tema, lo podemos repasar, pero básicamente es un cálculo que se puede hacer cuadro a cuadro. Y básicamente la idea es que con una tecla, la barra espaciadora por ejemplo, uno pueda disparar la catapulta desde distintas distancias del castillo y con distintos ángulos apuntando a distintos lugares. No es necesario implementar ningún tipo de interacción de la esfera con el castillo, simplemente que se dispare y una vez que pase un tiempo vuelva a aparecer la catapulta armada nuevamente. En cuanto al control de la catapulta, la idea es que con las teclas U y J uno puede hacer que la catapulta avance hacia adelante o retroceda, y con las teclas H y K pueda girar sobre su eje y apuntar a distintos lugares. Por otro lado, en el enunciado puse que habría una cámara de primera persona. Esa cámara básicamente simula una persona parada sobre el pasto, que podría controlarse con las teclas ASW, igual que en un videojuego, cuando uno juega en un modo primera persona. Y la idea es que con el mouse, simultáneamente, uno arrastrando el mouse sobre la pantalla, pueda cambiar el punto de vista. Acá hay un ejemplo de una cámara en primera persona como la que mencioné. Cuando yo desplazo el mouse horizontalmente, giro el punto de vista, o sea, estoy parado siempre en el mismo lugar, pero cambia la dirección a la que miro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con la tecla W avanzo, con la A retrocedo, con la A me desplazo de costado y con la D para el otro lado. Esa sería la idea de una cámara en primera persona. Por último, un detalle importante es que cuando cambiemos el parámetro de los parámetros relativos al castillo, que entre paréntesis me olvidé de mencionar dos, que son el ancho y el largo del cuerpo principal del castillo, básicamente es el ancho y el largo sobre el plano, ¿no? De la base del castillo. Cuando aumente el ancho, obviamente tendrán que ubicar más ventanas en las paredes, ¿sí? En proporción al ancho disponible, y lo mismo con el largo. Estos objetos, ventana básicamente es una misma geometría, y son copias de la misma geometría repetidas. Eso lo pueden hacer de varias maneras, simplemente creando múltiples objetos con la misma malla, con el mismo buffer, o simplemente generando muchos buffers individuales, pero la idea es que haya una cantidad de ventanas proporcional al ancho de la pared. Por último, las cúpulas de las torres, los techos azules de cada una de las torres, se pueden resolver con una curva y el algoritmo de superficies de revolución, y el techo
se puede resolver en realidad con una superficie de barrido. Podemos imaginar que tenemos un rectángulo, ¿sí?, que a medida que se desplaza en el sentido vertical va disminuyendo su escala. Este podría ser un caso especial de una superficie de barrido, pero si quieren pueden hacerlo mucho más fácil simplemente escribiendo a mano una primitiva y hardcodeando los triángulos, porque básicamente fíjense que si construyen esto con triángulos son unos poquitos triángulos, son unos 8 triángulos o 12 triángulos, pueden resolverlo directamente, o sea que podrían hacer que el techo principal del castillo sea un objeto que no sea resuelto paramétricamente o sí que lo sea, pero pueden generar un algoritmo especial que no utilice superficies de barrido. En cuanto al menú de control de la aplicación, o sea el menú en pantalla, después voy a explicar en un video aparte cómo se utiliza la librería .gui, que es muy fácil y permite crear un menú pull down muy sencillo. Lo mismo para la implementación de manejo de mouse y teclado y el control de las cámaras orbitales o de primera persona. También en un video aparte voy a explicar cómo se manejan los eventos de teclado y mouse para poder implementar dichas cámaras. Y por último, acá en el enunciado están detallados los controles tanto de la catapulta como de la cámara de primera persona. Por último, quiero remarcar nuevamente lo que dije en la primera clase. El trabajo práctico debe ser implementado en WebGL sin utilizar ningún tipo de motor gráfico ni librería externa como ser Three.js o cualquier otro motor. Los modelos obviamente tienen que ser implementados en forma paramétrica, o en el caso de la catapulta obviamente pueden ser modelos que no se implementen con superficies de barrido de revolución, aunque si tienen implementado el algoritmo verán que es muy sencillo hacerlo, porque si uno analiza en detalle, fíjense que la catapulta está compuesta de cajas, cilindros y algún objeto particular como es este trapecio, ¿sí?, que se utiliza acá, acá y acá, que es el mismo trapecio. Y el trapecio, bueno, no es más que también una superficie de barrido a partir de un polígono de 4 lados. O sea que si uno en realidad implementa el algoritmo de superficie de barrido, puede generar muy rápidamente, muy fácilmente estas formas. Un recurso que les puede resultar útil a la hora de definir estos polígonos que van a generar las superficies de barrido es utilizar alguna herramienta online para graficar que les permita directamente con el mouse dibujar coordenadas y luego obtener los valores. Esto que ven acá en realidad no son exactamente las coordenadas, sino que son los parámetros para generar formas SVG, que es un formato gráfico vectorial que se utiliza mucho en la web. Y básicamente lo que dice son una serie de pasos que dicen, por ejemplo, moverse a la coordenada 2448, hacer una línea, entiendo que de 40 en X y 48 en Y, o sea, son coordenadas relativas. Pero existen un montón de herramientas online, o se puede implementar un algoritmo muy sencillo para tomar este dato, un SVG cualquiera, y obtener todas sus coordenadas. De hecho hay códigos o aplicaciones online que uno puede pegar un SVG y le devuelve las coordenadas, pero digamos, si uno no quiere tomarse el trabajo de agarrar papel y lápiz en un cuaderno cuadriculado, puede usar alguna de estas herramientas. Si no, en el peor de los casos, agarran papel y lápiz, dibujan y con una regla miden las coordenadas de cada vértice. Junto con el enunciado en el zip van a encontrar un archivo de texto con algunos links a estos tipos de editores o herramientas online.